Buenas tardes, mi nombre es Yanni Solís, soy del programa de educación Mención Integral. Yo les vengo a hablar sobre mi experiencia vivida a la hora de la investigación de mi sistematización de experiencia, que fue realizada en la institución Profesor Félix Manuel Luces, que lleva como título Instituciones Escolares como Territorio de Resistencia, una sistematización de diagnóstico situacional en la Escuela Bolivariana Profesor Félix Manuel Luces. La escuela se encuentra ubicada en la avenida 41, calle San Antonio, barrio Cumarebo, parroquia Rómulo Betancourt, sector Nueva Rosa, Cabimas, estado Zulia, donde la realidad social se caracteriza por un contexto de vulnerabilidad crítica social, donde la crisis económica ha configurado las principales familias, desplazando el interés académico por urgencias de subsistencia. La infraestructura escolar, aunque cuenta con espacios diseñados para el bienestar estudiantil, específicamente en el área del comedor, se percibe como un área de escenario de parálisis, ya que se encuentra inactivo por falta de insumos. La escuela en este contexto resiste a través de un personal y una comunidad que intentan mantener vivo el proceso educativo. Autores involucrados. Para establecer la base estadística y humana del diagnóstico, se identifican los siguientes grupos. Total de matrículas: 268 estudiantes pertenecientes a educación inicial y educación preescolar. Distribución: 140 niñas, 128 niños. Personal institucional: directora 1, 12 docentes, personal administrativo 1, personal obrero 8, madres procesadoras 3, entre ellas están la comunidad, padres, representantes y líderes de comunidad. Siguiendo los aportes de Jara en el 2018, determina que la sistematización es una interpretación crítica a partir de su ordenamiento, descubriendo la lógica del proceso vivido. Martínez en el 2004 determina que al organizar una investigación sujeto-objeto se enfoca manualmente. La investigación está impregnada de los valores e intereses del autor. Por lo tanto, otro de los autores destacados como Herrera y Coles en el 2022 destacan que la inseguridad alimentaria nutricional ha aumentado en los últimos años por factores económicos, políticos y sociales. Seguidamente, Maslow en 1991 determina que sin alimento y descanso no se puede ascender a la pirámide. Por lo tanto, que si la base de nutrición falla, el estudiante no puede alcanzar el rendimiento académico. Sin embargo, Freire, a lo largo de varias de sus investigaciones, determina que las condiciones de la escuela pertenecen a una comunidad. La siguiente intencionalidad engloba los dos elementos más importantes que sugieren tras el contexto de la realidad. Sistematizar la experiencia del diagnóstico situacional para comprender su papel como espacio de resistencia humana y social frente a los principales nudos críticos presentes al contexto escolar. En el cuadro de experiencias vividas, tomando en cuenta uno de los principales ejes centrales, se encuentra el diagnóstico como punto de partida para el estudio y la comprensión de la realidad escolar comunitaria, cuyo propósito es establecer vínculo con la realidad del contexto escolar comunitario para recolectar la información requerida. Por lo tanto, la evaluación fue la verificación de la resistencia y la buena disposición para participar, y gracias a ello, se pudo obtener la información requerida para realizar la investigación, cuyo resultado o la evaluación fue verificar la resistencia y la buena disposición para participar, y gracias a ello se pudo obtener la información requerida para realizar la investigación. En la siguiente diapositiva, continuando con el eje central, notamos la reflexión crítica sobre el contexto de estudio, donde el propósito es profundizar la comprensión del contexto escolar comunitario. Entre ellas tenemos la evaluación, que fue la coherencia de productos de la reflexión con el material recolectado. Siguiendo con el eje central, la autorreflexión de la investigadora
tiene un propósito, que fue interpretar el proceso de maduración de la investigadora durante la realización de las actividades. Abarcando los primeros ejes centrales, los primordiales, los relevantes, fueron las experiencias de mi persona como investigadora. Ya lo que comenzó siendo una investigación de una asignatura que fue una innovación fallida de una institución. Ya obtenida el resultado, que fue el comedor como base primordial, de lo cual la matrícula de esa escuela había disminuido drásticamente, notoriamente, de un 50%. Eso fue lo que despertó en mí la necesidad o la curiosidad de realizar esa investigación y de llegar más allá y no quedarme solamente que esa fue la primera innovación fallida, que esa fue la respuesta de la actividad. Pues no. Donde yo vine a darme cuenta que el modelo pedagógico dice una cosa, pero la realidad crítica venezolana es otra. En medio de preguntas, de indagar en la comunidad, a padres y representantes, a niños de la misma institución de sexto grado, me dijeron que muchos no iban o muchos abandonaron los estudios, para decirlo así, fue por falta de alimentos, porque se desmayaban en el salón, se quedaban dormidos, no rendían académicamente, tenían malas notas. Pare de contar la respuesta de los niños. Allí tuve el atrevimiento, fui a la dirección y le hice ciertas preguntas a la directora, y ahí fue donde obtuve el permiso de ir a la calle, ir a la comunidad, donde hice unas preguntas a dichos representantes que están cerca de la institución y les pregunté que por qué no enviaban a los niños a las escuelas si era un derecho, un deber que todos tenían, pues. Bueno, sus respuestas fueron de que la escuela era buena, pero no iban porque no tenían plata, no tenían uniforme, no tenían desayuno, que en la escuela había un comedor, pero no les daban comida, le daban comida de vez en cuando. Pero había una respuesta, la que me inquietó mucho, que era: ¿para qué lo mando a la escuela si para eso lo pongo a trabajar? Entonces allí comencé como que a madurar en el sentido de que quería más y más respuesta de la situación. Y allí tomé como conclusión y me di cuenta que la escuela resiste a través de un personal y una comunidad que intenta mantener vivo el proceso educativo. Ya por último tenemos las reflexiones vividas. Para mí fue muy gratificante y el aprendizaje muy significativo, y la madurez que tuve bastante buena. Le doy gracias a Dios por eso. Todo comenzó fue para una tarea. Tenía que encontrar una innovación fallida en una escuela. Yo me fui aquí mismo cerca de mi casa, que tenemos la escuela aquí cerquita, la Félix Manuel Luce. Comencé a indagar, me di cuenta que era la escuela. Una escuela en situación precaria, la situación que se encuentra acá los vecinos, donde yo vivo aquí, no estoy viviendo. Y dije, ¿por qué no voy a la escuela aquí mismo cerca de mi comunidad? Ya que siempre las escuelas que están por aquí así retiraditos siempre están como que en el olvido, pues. Bueno, fui a la escuela, hablé con la directora y hice esa pregunta. Como todo estudiante igual que todo, fui y hice esa pregunta: profe, tengo una tarea que tengo que averiguar, así claro y raspado, lo estoy diciendo con muchas palabras coloquiales. Le dice, profe, tengo que ver una innovación fallida de esta escuela. Me dice, bueno, aquí hay tantas, pero en una de esas está, que es la más resaltante, la más relevante, está el comedor. El comedor fue culminada la obra estructuralmente, pero en el área de lo que es abastecimiento, los alimentos, el personal, principalmente es el alimento, o sea, no hay casi, no traen los insumos pues a la escuela. Bueno, me fui preparando, como todo estudiante, a hacer unas encuestas, hacer una lista de preguntas: ¿a qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué aula? ¿A qué sección? También dependiendo de cada capacidad cognitiva de los alumnos, porque no puedo hacer preguntas profundas a niños de primero o de preescolar. Entonces decidí hacerlo entre niños de quinto y sexto grado. Acudí al sexto B,
de acá de la escuela y le hice las preguntas que por qué hay baja matrícula o que por qué no funciona el comedor. O sea, hacía preguntas sencillas para que ellos comprendieran. Entonces sus respuestas fueron: no, profe, el comedor no ha funcionado, desde que estamos aquí funciona de vez en cuando, a veces traen los alimentos, a veces no. Entonces, habían otros que me decían: no, profe, no estamos viniendo a la escuela, porque también una de las situación que me encontré, la cruda realidad fue que hay una baja matrícula de un 50%. Si la matrícula son de 268 estudiantes, van cuando mucho 80, 70 estudiantes, o sea, casi un 50%. Entonces yo comencé a despertar más mi interés, entregué la actividad al profesor, salí bien, gracias a Dios, y luego de eso quise seguir indagando. Incluso yo venía a la escuela ya haber terminado o sea, tenía como que esa motivación, esa necesidad, ese amor que quería seguir indagando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces fue como que gracioso porque me decían: pero es que si ya terminaste, ¿por qué vas a seguir? Y yo: no, profe, que yo quiero seguir. ¿Por qué la baja matrícula? O sea, no sé, o sea, la situación, la realidad de Venezuela, o sea, estamos viviendo todo. O sea, en verdad, aquí en la comunidad, yo vivo en una situación precaria, en una donde económicamente son de bajos recursos, pues no, la escuela incluso no tiene cerca, hay partes que tiene monte, no está bien estructurada, hay partes solas, no tiene cancha. O sea, los niños en verdad no tienen las comodidades para ellos recibir una educación adecuada, apropiada, como es el deber ser. Cabe destacar que dentro de las reflexiones finales se encuentra la resistencia. La escuela como resistencia. A pesar de los nudos críticos, la institución sigue funcionando gracias a la resistencia del personal. El docente permanece en el aula a pesar de la desmotivación en el entorno. El simple hecho de que las puertas de la escuela Profesor Félix Manuel Luces sigan abiertas es un triunfo, porque la escuela resiste a través de un personal y una comunidad que intenta mantener vivo el proceso educativo.